Hola a todos. Entonces aquí tenemos, ¿no?, otro ejemplo de estática del texto de Hibeler, número 9-71. A ver, nos dice, las cargas más importantes en el piso de un taller son causadas por los pesos de los objetos mostrados. Cada fuerza actúa a través de su respectivo centro de gravedad. Localice el centro de gravedad en X y en Y de estos componentes. Como vemos aquí en la gráfica, nos da unos objetos, ¿no?, que nos dice que está sobre el piso de un taller, que nos da su peso, cada fuerza ya respectivo de su centro de gravedad, ¿no? Como vemos aquí, el objeto 1 que nos da su peso, 450 libras, que está respecto a su centro de gravedad. Entonces aquí nos hemos hecho una gráfica, cada peso más sus distancias, ¿no? Entonces para calcular su centro de gravedad en X y en Y, tenemos aquí dos ecuaciones que son similares. Aquí, ¿no? Centro de gravedad en X es igual, ¿no?, a la sumatoria de cada peso por su centro de gravedad en X, ¿no? Como lo hemos anotado aquí, centro de gravedad en X va a ser igual al peso 1 por su centro de gravedad en X, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar al peso 4. Y en el denominador vamos a sumar, ¿no?, los pesos, el peso 1 más el peso 2 más el peso 3 hasta llegar al peso 4. Aquí para el eje Y, centro de gravedad en Y, de la misma manera, ¿no? Aquí es similar, solo aquí cambiaría, diríamos, ¿no?, el peso 1 por su centro de gravedad en el eje Y, ¿ya? ¿No? Solo cambiaría el eje, ¿no?, en el eje que vamos a trabajar. Para el eje X tendríamos que trabajar en este eje X. Para el centro de gravedad en Y estaríamos trabajando, ¿no?, en este eje. Entonces podemos empezar a calcular. Aquí vamos a empezar con el cálculo del centro de gravedad en X. Aquí no nos pide el peso 1, podemos empezar a reemplazar. El peso 1 aquí nos da 450. Este peso 1, nos vamos a enfocar primeramente en este peso. El peso 1 que es 450 libras por su centro de gravedad en X, ¿no? Aquí nos paramos en el eje X. En el eje X, ¿a qué distancia está este peso 1? Entonces, si nos fijamos aquí, está a una distancia de 6 pies, ¿no? Entonces, lo anotamos. Decimos 6 pies más el peso, el segundo peso es el peso 2, que es 1500 libras, por su centro de gravedad en X también, ¿no?, del peso 2. A ver, nos paramos en el peso 2. Y en el eje X, ¿a qué distancia está? Entonces, si nos fijamos, está esta distancia, ¿no? Entonces sería 12 más 6, nos quedaría un valor de 18 pies. Entonces lo anotamos, lo multiplicamos por 18 pies. Nos dice más el peso 3. El peso 3 lo tenemos aquí, que es 600 libras, por su centro de gravedad en X, ¿no?, del peso 3. Aquí tenemos el peso 3, distancia en X. Entonces decimos 12, 6 más 12 más 8. Nos daría un valor de 26 pies. Entonces eso lo anotamos. Aquí, 26 pies. Entonces pasamos al peso 4. El peso 4 que es 280 libras por su centro de gravedad en X, ¿no?, del peso 4. Aquí nos paramos en el peso 4, en X. Siempre nos fijamos el eje, en el eje X. Sería, ¿no?, 6 más 12 más 8 más 4 nos daría un valor de 30 pies. Entonces eso lo anotamos. 30 pies. Aquí no, nos pide el peso 1 más el peso 2 más el peso 3 y más el peso 4. Entonces eso lo anotamos como tenemos los pesos. Peso 1, 450 libras, más el peso 2, que es 1500 libras, y el peso 3, que lo tenemos aquí, que es 600 libras. Entonces el último, el peso 4, que es 280 libras. Entonces ya tenemos todos los datos reemplazados. Entonces aquí haciendo cálculos nos da un valor de 18.98 pies,
que lo podemos redondearlo, ¿no? A 19. Entonces nos daría un valor de 19 pies. Eso sería, ¿no? La primera respuesta que estábamos buscando. Aquí, ¿no? Libras con libras se van y nos queda, ¿no? En unidades de pies. Entonces pasamos al centro de gravedad en el eje Y. En sí va a ser similar, ¿no? Va a ser similar. Nos podemos copiarnos este ejemplo. Los pesos van a ser lo mismo. Esto lo vamos a cambiar. Va a ser en Y. Los pesos se mantienen, ¿no? Solo vamos a cambiar su centro de gravedad. En nuestro caso ya va a ser en el eje Y. Si nos fijamos aquí en el peso 1, ahora vamos a fijarnos, ¿no? En este eje, en el eje Y. Este eje. Entonces, si nos fijamos en el peso 1, nos paramos en el peso 1, su distancia en el eje Y ya cambia, ¿no? Entonces va a ser, en nuestro caso, va a ser 7 pies. Entonces eso lo anotamos. Aquí 450 por 7 pies. Pasamos al otro, aquí el peso 2, que es 1500 libras, eso se mantiene, más su centro de gravedad en Y, ¿no? En el eje Y. Entonces nos paramos en el peso 2 y su centro de gravedad en Y va a ser, ¿no? Esta sumatoria 7 más 9. Entonces nos quedaría un valor de 16. Aquí lo multiplicamos por 16 pies. Y pasamos al peso 3, que se mantiene también, que es 600 libras, más su centro de gravedad en el eje Y, ¿no? Entonces pasamos al peso 3. Su centro de gravedad en el eje Y sería aquí, ¿no? Igual a 3 metros, perdón, 3 pies. Entonces solo anotamos 3 pies. Aquí el peso 3 se mantiene. Su centroide cambiaría, ¿no? En el eje Y. Entonces, a ver, el peso 4 está aquí. Y su centro de gravedad en el eje Y sería 5 más 3, ¿no? Entonces nos quedaría un valor de 8 pies. 8 pies, ahí ya lo tenemos, todos los datos reemplazados. Haciendo cálculos nos da un valor de 11.02 pies, que lo podemos dejarlo como 11 pies. Entonces ahí ya tendríamos, ¿no? Los dos ejemplos. A ver, estos dos centros de gravedad, el X y el Y, podemos dibujarlo aquí en nuestra gráfica. A ver, XCG, centro de gravedad en X, nos dice que está a 19 pies. A ver, nos trazamos una línea. Aquí, hasta aquí, no en el eje X, hasta aquí sería, ¿no? 18. Entonces, si nos dice que es 19, sería un poquito más. Estaría llegando hasta aquí. Hasta ahí nos dibujamos. En el eje Y nos dice que es 11 pies. A ver, venimos al eje Y. Si hasta aquí es 7, entonces 11 estaría más o menos, estaría llegando hasta por aquí, ¿no? Está por aquí más o menos. Entonces, para localizarlo aquí en la gráfica, pero vamos a cambiarlo de color. Podemos hacernos dos líneas paralelas, un paralelo a esta línea que nos hemos marcado. Estaría llegando más o menos hasta por aquí, ¿no? Y una línea paralela al eje Y también. Entonces, más o menos estaría por aquí. A ver, ahí nos vamos a hacer un punto. Entonces, nuestro centro de gravedad de todos los objetos estaría ubicado en ese punto, ¿no? Aquí vamos a anotarlo, centro de gravedad.